Te mereces un poco de descanso. Escucha las enseñanzas de Jesús. Respira profundo. Este es un momento solo para ti. Tal vez llegaste hasta aquí cansado, con la mente llena, con el corazón pesado. Tal vez has dado demasiado, has callado mucho, y hoy solo necesitas un poco de paz. Quiero que sepas algo desde el inicio. Jesús te ve. Él conoce tu cansancio, tus luchas silenciosas y tus noches sin descanso. No estás aquí por casualidad. Este es un llamado suave, una invitación al descanso que viene del cielo. Hoy no tienes que demostrar nada, no tienes que ser fuerte. Solo quédate, escucha y permite que las enseñanzas de Jesús traigan calma a tu alma. Este es tu momento de descanso. Permanece aquí y deja que la paz de Dios te envuelva. Jesús conoce tu cansancio. Él no lo ignora, no lo minimiza, no lo juzga. Él lo ve todo. El peso que llevas en el corazón, las noches sin descanso, las batallas silenciosas que nadie más percibe. Cuando Jesús dice, «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso», no está hablando solo del cansancio físico, sino de ese agotamiento del alma que nace de vivir luchando, esperando, soportando más de lo que parece justo. Muchas personas están cansadas de intentarlo, cansadas de confiar, cansadas de orar y no ver respuestas inmediatas. Pero Jesús no promete quitar la vida difícil. Él promete algo más profundo: descanso interior. Un descanso que no depende de que los problemas desaparezcan, sino de saber que ya no estás solo, cargándolos. Venir a Jesús no es huir de la realidad, es entregarle aquello que ya no puedes sostener con tus propias fuerzas. Este versículo nos enseña que no necesitamos estar fuertes para acercarnos a Él. Al contrario, el cansancio es una invitación. Jesús no dice, vengan cuando tengan todo resuelto, sino vengan tal como están, cansados, heridos, confundidos, con miedo. Él conoce el peso específico de cada carga, porque caminó entre el dolor humano, lloró, fue rechazado y sufrió. Por eso su descanso no es superficial, es un descanso que alcanza el alma. Cuando aceptamos esta invitación, aprendemos que la fe no es esforzarse más, sino rendirse mejor. Es soltar el control, dejar de luchar solos y confiar en que Jesús puede sostener lo que a nosotros nos está agotando. El descanso que Él da no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia el corazón, renueva la esperanza y devuelve la fuerza para seguir adelante. Jesús conoce tu cansancio y aún así te llama, no para exigirte, sino para aliviarte, no para reprocharte, sino para restaurarte. En Él, el cansancio no es el final del camino, sino el punto de encuentro donde la fe se vuelve descanso y la esperanza vuelve a nacer. No fuiste creado para vivir agotado. Dios no diseñó al ser humano para existir bajo una presión constante, con el corazón acelerado y el alma cansada. El estrés continuo no es una señal de propósito cumplido, sino muchas veces una señal de desconexión interior. Vivir siempre corriendo, siempre preocupado, siempre sobrecargado, no es el plan de Dios para tu vida. La palabra nos revela un Dios que guía, no que empuja, un Dios que restaura, no que consume. En Salmos 23, 2 al 3 está escrito: En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Este pasaje no habla de un descanso superficial, sino de un descanso profundo, espiritual, un descanso que alcanza el alma y devuelve la claridad al corazón. Dios no promete una vida sin responsabilidades, pero sí promete dirección y cuidado. Él no dice que el camino será vacío de desafíos, sino que, aún en medio de ellos, habrá lugares de reposo preparados. Cuando la Escritura dice que Él nos hace descansar, nos enseña que el descanso no es debilidad, es obediencia.
Es permitir que Dios tome el control cuando reconocemos que nuestras fuerzas son limitadas. Las aguas de reposo representan la paz que no depende de las circunstancias. Es la calma que surge cuando confiamos más en la presencia de Dios que en nuestro propio esfuerzo. Muchos viven agotados porque intentan resolver todo solos, cargar pesos que nunca les correspondieron. Pero Dios pastorea, guía con paciencia y restaura lo que el desgaste diario intenta destruir. Confortará mi alma significa que Dios se preocupa por lo que nadie ve, no solo por el cuerpo cansado, sino por la mente saturada y el corazón herido. Él sabe que el alma también se cansa, y por eso ofrece un descanso que no se compra ni se fuerza, sino que se recibe por la fe. El verdadero descanso nace cuando entendemos que no fuimos creados para vivir en alerta constante, sino en confianza. Detenerse también es un acto espiritual. Dios no te llama a sobrevivir exhausto. Confiar también es una forma de adoración. Allí donde entregas el control, Dios, Él restaura. Declaras que Él es suficiente. Allí donde eliges que su cuidado es real, Él conforta y que su paz es más fuerte que cualquier afán. El descanso que Dios ofrece no es un premio reservado para quienes logran hacerlo todo bien. No es una recompensa al final del camino, ni una medalla para los que no fallaron. El descanso es una promesa, y como toda promesa divina, no se gana, se recibe. Jesús nunca pidió perfección. Nunca exigió una vida sin errores para acercarse. Él pidió entrega, una entrega sincera, incluso cansada, incluso rota, porque el corazón del Evangelio no es el esfuerzo humano, sino la gracia de Dios alcanzando al ser humano donde está. Vivimos creyendo que solo podremos descansar cuando todo esté resuelto, cuando seamos más fuertes, más santos, más disciplinados. Pero esa lógica no viene del reino. El descanso en Dios no comienza cuando termina la lucha. Comienza cuando dejamos de pelear solos. Descansar en Él es un acto de fe. Es reconocer que no somos suficientes por nosotros mismos, pero que Él sí lo es. Es soltar el control y aceptar que Dios no se mueve por nuestro rendimiento, sino por su amor. La Escritura nos recuerda esta verdad con claridad en Isaías 30:15. En descanso y en reposo serán salvos. En quietud y en confianza estará su fortaleza. Observa que la fortaleza no nace de la agitación, ni de la prisa, ni del perfeccionismo espiritual. La fortaleza nace en la quietud, en la confianza, en el descanso. Dios no dice que seremos salvos por hacer más, sino por descansar en Él. No dice que nuestra fuerza vendrá del esfuerzo constante, sino de confiar. Descansar en Dios no es pasividad, es dependencia. No es abandonar la fe, es profundizarla. Cuando descansamos en Él, confesamos que creemos más en su poder que en nuestras propias capacidades, y eso libera el alma. El cansancio espiritual muchas veces no viene de las pruebas, sino de la falsa idea de que tenemos que merecer el amor de Dios. Pero el amor que se merece no es gracia, y Jesús vino precisamente para darnos lo que no podíamos ganar. Hay personas escuchando esto que están agotadas, no porque hayan dejado de creer, sino porque han creído intentando ser perfectas. Han orado con culpa, servido con miedo y obedecido con el peso de pensar que nunca es suficiente. Pero hoy, la palabra nos llama a volver al centro. Jesús no pide perfección, pide entrega. Y la entrega verdadera incluye descansar en sus brazos. Cuando descansamos en Él, el alma se reordena, la fe se vuelve más pura. La esperanza deja de depender de resultados y se afirma en promesas. Descansar en Dios es recordar que Él sigue siendo Dios incluso cuando nosotros estamos cansados, que Él sigue obrando incluso cuando no entendemos, que Él sigue fiel incluso cuando nuestra fe tiembla. Este descanso no elimina las luchas, pero nos enseña a atravesarlas con confianza. No nos quita el proceso, pero nos da paz en medio de él.
porque la salvación no está en nuestra fuerza, sino en su fidelidad. Y cuando finalmente entendemos esto, el alma aprende a reposar, no como premio, sino como promesa cumplida en Cristo. Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Esta frase, sencilla y profunda, revela un secreto espiritual que muchos pasan por alto. Aun rodeado de multitudes, aun cargando sobre sí el dolor, la fe y las necesidades de otros, Jesús entendía la importancia de apartarse. No huía por debilidad, sino que se retiraba por sabiduría. En el silencio, lejos del ruido y de las expectativas humanas, Él renovaba su fuerza, afirmaba su propósito y descansaba en la presencia del Padre. Este retiro no era abandono, era preparación. Jesús nos enseña que el descanso espiritual no es pérdida de tiempo, sino fuente de vida. Cuando el alma se satura, cuando el corazón se cansa y la mente se confunde, el silencio se vuelve un refugio sagrado. En esos momentos, Dios habla sin interrupciones. En la soledad, la fe se ordena, la esperanza se restaura y el espíritu vuelve a respirar. Muchos creen que estar siempre ocupados es señal de compromiso, pero Jesús muestra lo contrario. Él se retiraba porque sabía que nadie puede dar si primero no recibe. La oración en lo secreto lo fortalecía para enfrentar la cruz, para sanar a los enfermos, para levantar a los caídos y para amar sin medida. Allí, en la intimidad con Dios, se renueva la claridad y se disipan los miedos. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces seguimos adelante agotados, sin detenernos a escuchar a Dios? El retiro no es aislamiento, es encuentro. No es huida, es regreso al centro. Cuando nos apartamos para orar, recordamos que no caminamos solos, que hay una fuente eterna de paz disponible para nosotros. Jesús se retiraba porque confiaba. Confiaba en que el Padre sostenía todo, aun cuando Él se detenía. Eso nos enseña a descansar sin culpa, a soltar el control y a creer que Dios sigue obrando, incluso en el silencio. En la quietud, la esperanza vuelve a encenderse y la fe se afirma. Que este ejemplo nos recuerde que también nosotros necesitamos momentos de silencio, de oración sincera y de descanso espiritual. Allí, en lo secreto, Dios fortalece al cansado, consuela al herido y renueva al que espera. Porque quien aprende a retirarse con Dios, vuelve al mundo con el corazón lleno de luz, paz y esperanza. Está bien detenerse. En un mundo que nos empuja a correr, a producir, a responder, detenerse parece un fracaso. Pero no lo es. No todo silencio es pérdida. Hay silencios que sanan, silencios que ordenan, silencios que preparan el alma para escuchar lo que el ruido no deja oír. La palabra nos recuerda: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmos 46:10. No dice, corran y me encontrarán. No dice, esfuércense hasta agotarse. Dice, estén quietos, porque hay verdades que solo se revelan cuando el corazón se calma. A veces Dios habla cuando todo se detiene, cuando las voces externas se apagan, cuando las expectativas ajenas pierden fuerza, cuando ya no sabemos qué hacer ni a dónde ir. Ese momento que parece vacío, muchas veces es sagrado. Es allí donde Dios trabaja en lo profundo, donde Él reordena lo que estaba fuera de lugar, donde fortalece lo que estaba débil. Detenerse no es rendirse. Detenerse es confiar. Es reconocer que no todo depende de nuestras manos, de nuestras decisiones, de nuestra fuerza. Es aceptar que Dios sigue siendo Dios incluso cuando nosotros no entendemos el proceso, incluso cuando no hay respuestas inmediatas, incluso cuando el camino parece silencioso. El silencio de Dios no es ausencia, es formación, es enseñanza. Así como la semilla crece bajo la tierra sin hacer ruido, así también muchas respuestas nacen en el silencio. Lo que hoy parece una pausa,
mañana puede ser claridad. Lo que hoy parece espera, mañana puede ser dirección. Cuando todo se calma, Dios nos invita a mirar hacia adentro, a escuchar con el alma y no solo con los oídos. Nos enseña paciencia, dependencia y fe. Nos recuerda que Él ve lo que nosotros no vemos y que su tiempo no llega tarde, llega perfecto. Si hoy te sientes detenido, cansado o confundido, no desesperes. Tal vez este silencio no sea una pérdida, sino una oportunidad, una invitación divina a confiar, a descansar y a recordar quién es Dios. Porque cuando todo se aquieta, su voz se vuelve más clara y su propósito más firme. La paz que el mundo no puede dar no es una idea abstracta ni una emoción pasajera. Es una promesa viva, pronunciada por Jesús en un momento de profunda intimidad con sus discípulos. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Estas palabras no nacen de la comodidad, sino de la antesala del sufrimiento, de la cruz, de la oscuridad. Por eso tienen peso, verdad y poder. El mundo también promete paz. Una paz basada en circunstancias favorables, en dinero suficiente, en relaciones estables, en control, en ausencia de problemas. Pero esa paz es frágil. Cambia con las noticias, se rompe con una pérdida, desaparece cuando el miedo toca la puerta. Es una paz que depende de lo externo, y por eso nunca es completa ni duradera. La paz que Jesús ofrece es distinta. No depende de lo que sucede afuera, sino de lo que se establece dentro. Es una paz que permanece incluso cuando el entorno se desmorona. No es la ausencia de tormentas, sino la presencia de Dios en medio de ellas. Es una calma que no se explica con lógica humana, porque nace de la confianza, no de la seguridad visible. Cuando Jesús dice, mi paz, Él no está hablando de algo genérico. Está hablando de la misma paz con la que caminó hacia la cruz, de la serenidad con la que enfrentó el rechazo, la traición y el dolor. Es una paz que conoce el sufrimiento, pero no se deja dominar por él. Y esa misma paz es la que Él decide dejar como herencia. Esta paz no niega la angustia, pero la transforma. No elimina las preguntas, pero sostiene el corazón mientras esperamos respuestas. Es una paz que guarda el alma cuando la mente está cansada. Una paz que no grita, pero susurra esperanza en medio del silencio más oscuro. El mundo enseña que la paz se conquista controlándolo todo. Jesús enseña que la paz se recibe cuando rendimos el control. El mundo dice que la paz llega cuando todo está bien. Jesús dice que la paz llega cuando confiamos, aun cuando nada parece estarlo. Por eso, Él aclara, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, porque si fuera como la del mundo, se perdería tan rápido como llega. Esta paz es un ancla para el corazón cansado, es un refugio para el alma herida, es una luz tenue pero firme para quien camina en la noche. No es euforia, es descanso, no es ruido, es quietud, no es evasión, es profundidad. Aceptar esta paz también es un acto de fe. Significa creer que Dios sigue siendo bueno, aun cuando no entendemos el proceso. Significa confiar en que no estamos solos, aunque el camino sea estrecho. Significa descansar en la certeza de que hay un propósito mayor obrando, incluso cuando todo parece detenido. Jesús no prometió una vida sin problemas, pero sí prometió su paz en medio de ellos. Y esa promesa sigue vigente. Está disponible para el que cree, para el que espera, para el que ya no tiene fuerzas pero decide confiar una vez más. Es una paz que guarda el corazón del miedo, del desespero y de la desesperanza. Cuando esta paz habita en nosotros, cambia nuestra forma de ver el dolor, de enfrentar la prueba, de atravesar la incertidumbre. Nos recuerda que el final no lo escribe el caos, sino Dios. Nos enseña que,
Aun en medio de la noche más oscura, no estamos abandonados. La paz que el mundo no puede dar no se compra, no se aprende, no se fabrica, se recibe, y cuando se recibe, transforma, porque no viene de las circunstancias, sino del cielo, porque no depende de lo visible, sino de la fe, porque no se apaga con la tormenta, sino que brilla más fuerte en ella. Esa es la paz que Jesús dejó, esa es la paz que Jesús da, y esa es la paz que sostiene al corazón que decide confiar. La ansiedad nace cuando la mente se adelanta al futuro y se queda atrapada en pensamientos que no descansan. El miedo se repite como un eco constante, recordando lo que podría salir mal, lo que aún no llega, lo que no podemos controlar. Es en ese estado de inquietud donde el corazón se cansa y el alma pierde. Remember que no fue creada para vivir en guerra interior. Jesús conoce ese ruido interno. Él no promete que el mundo se volverá silencioso ni que las circunstancias dejarán de ser difíciles, pero sí promete algo más profundo, una paz que no depende de lo que sucede afuera. Por eso dijo: «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo». Esta paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios en medio de ellos. Cuando la mente se llena de pensamientos repetitivos, Jesús nos enseña a cambiar el enfoque. No se trata de negar el miedo, sino de entregarlo. La fe comienza cuando dejamos de sostener todo con nuestras fuerzas y aprendemos a descansar en las suas manos. La paz de Cristo no silencia el mundo, pero aquieta el interior. No elimina las preguntas, pero fortalece el corazón para esperar. El mundo ofrece una paz frágil, que depende de certezas, de control y de resultados. La paz de Jesús nace de la confianza. Es saber que, aunque el futuro sea incierto, Dios ya está allí. Es comprender que no estamos solos en la lucha mental, que cada pensamiento puede ser llevado a Él, y que ninguna ansiedad es pequeña de más para su cuidado. Cuando el miedo al futuro aparece, la fe nos recuerda que Dios no habita en el mañana, sino que camina con nosotros hoy. Jesús enseña que cada día tiene su propio peso y que no necesitamos cargar el día de mañana antes de tiempo. La mente inquieta se calma cuando el alma aprende a vivir un día a la vez, confiando que Dios sostiene lo que aún no vemos. Esta paz no siempre se siente como emoción, a veces se manifiesta como resistencia. Es la fuerza para seguir respirando cuando todo parece pesado. Es la esperanza que permanece mesmo cuando nada muda por fuera. Jesús trae una paz que guarda el corazón y la mente, una paz que permanece incluso en la oscuridad, recordándonos que la última palabra no es el miedo, sino la fe. Deja tus cargas a los pies de Jesús, no como una frase bonita, sino como una decisión profunda del alma. Porque cargar solo con lo que te duele, con lo que te preocupa, con lo que te quita el sueño, termina agotando el corazón y apagando la fe. Hay cargas que no fueron hechas para ser llevadas por manos humanas. Hay pesos invisibles que solo Dios puede sostener sin quebrarse. La palabra dice: «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sostendrá». Salmos 55:22. Este versículo no es una invitación pasiva, es un llamado a la acción. Echar significa soltar, dejar caer, desprenderse. No dice: «Aguanta un poco más», ni «resuelve como puedas». Dice: «Entrégala al Señor, porque mientras sigas aferrado a tus cargas, no podrás experimentar el descanso que viene de confiar plenamente en Él». Muchos viven cansados, no por falta de fe, sino porque quieren controlar lo que solo Dios puede resolver. Cargas emocionales, culpas del pasado, miedos del futuro, preocupaciones financieras, enfermedades, relaciones rotas, decisiones difíciles. Todo eso pesa,
Y Jesús nunca dijo que no habría cargas, pero sí prometió que no tendríamos que llevarlas solos. Cuando dejas tus cargas a sus pies, reconoces que Él es Dios y tú no. Reconoces que su fuerza es mayor que tu debilidad. Jesús no rechaza al que llega cansado. Él no se ofende por tus lágrimas, ni se impacienta con tus dudas. Al contrario, Él se acerca. Porque cuando te rindes, Él actúa. Cuando sueltas, Él sostiene. Eso significa que aún en medio de la tormenta quitará automáticamente todos los problemas. Aún en la prueba, pero no serás destruido. Algo poderoso. Aún en la noche oscura, te sostendrá. No estarás solo. Dejar las cargas a los pies de Jesús también es un acto de humildad. Es admitir que no puedes con todo. Y eso no te hace débil. Te hace dependiente de Dios, que es la verdadera fortaleza. La fe no consiste en aparentar que todo está bien, sino en confiar cuando todo parece estar mal. Cuando eliges creer, incluso sin entender, algo comienza a cambiar dentro de ti. La paz empieza a reemplazar la ansiedad. La esperanza comienza a levantarse donde antes había miedo. Muchas veces Dios no cambia la situación de inmediato, pero cambia tu interior. Y ese cambio interno te sostiene mientras Él obra en silencio. Porque Dios no llega tarde. Él llega en el momento exacto. Mientras tú esperas, Él trabaja. Mientras tú lloras, Él te abraza. Mientras tú dudas, Él permanece fiel. Dejar tus cargas a los pies de Jesús es un proceso diario. No es una oración hecha una sola vez. Es una entrega constante. Cada día trae su propio peso, y cada día puedes elegir soltarlo nuevamente. Cuando el pensamiento vuelve, entrégalo. Cuando el miedo insiste, entrégalo. Cuando el dolor regresa, entrégalo otra vez. Dios no se cansa de recibir lo que tú ya no puedes cargar. Recuerda esto. Jesús no solo puede llevar tus cargas, Él quiere llevarlas. Él pagó un precio alto en la cruz para que tú no vivas aplastado por el peso del alma. Confía. Sujeta tu corazón a esta verdad. Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sostendrá. No te dejará caer, no te abandonará. En sus manos incluso tus mayores cargas encuentran descanso. Dios no te pide que cargues solo. Él no espera que seas fuerte todo el tiempo, ni que finjas que no duele, ni que sigas avanzando cuando por dentro estás cansado y quebrado. Hay momentos en los que el alma se agota, y eso no te hace débil, te hace humano. La fe no consiste en soportarlo todo en silencio, sino en saber a quién acudir cuando ya no puedes más. La palabra lo dice con claridad en Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Este versículo no es una frase bonita, es una invitación directa. Jesús no llama a los fuertes, llama a los cansados. No llama a los que lo tienen todo resuelto, sino a los que están cargando pesos que no saben cómo soltar. Muchas veces creemos que confiar en Dios es seguir adelante sin caer, pero en realidad confiar es detenerse y decir, no puedo solo. Dios no es un espectador de tu dolor, Él es refugio en medio de él. Cuando el miedo pesa, cuando la ansiedad oprime, cuando el corazón se siente solo, ahí es donde su presencia se vuelve descanso. No un descanso que ignora los problemas, sino uno que te sostiene mientras los enfrentas. Ser fuerte todo el tiempo no es un mandato divino, es una exigencia humana. Dios no te mide por cuánto aguantas, sino por cuánto confías. Él sabe que hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con rendición. Entregarle tus cargas no significa huir, significa permitir que Él camine contigo y lleve lo que hoy te supera. Este mensaje nos enseña que no fuimos creados para cargar solos con el peso de la vida. Cuando intentas hacerlo por tu cuenta, el alma se endurece y el corazón se cansa. Pero cuando decides refugiarte en Dios, incluso en la oscuridad, algo cambia dentro de ti.
La carga no desaparece de inmediato, pero ya no te aplasta. La esperanza comienza a respirar de nuevo. Si hoy te sientes cansado, si ya no tienes fuerzas para seguir aparentando, recuerda esto. Dios no te pide que seas fuerte, te pide que vengas a Él. En su refugio hay descanso, hay dirección y hay paz para el que decide confiar. Y ese descanso no es el final del camino, es el inicio de una fe más profunda y verdadera. El descanso restaura el alma porque no es solo una pausa del cuerpo, sino un regreso al centro del espíritu. Cuando el cansancio se acumula, no siempre es físico. Muchas veces es el alma la que está exhausta de cargar preocupaciones, miedos, culpas y silencios. Por eso la Escritura declara con tanta profundidad: Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia. Salmos 23, 3. Esta promesa revela que la restauración no nace del esfuerzo humano, sino de la presencia de Dios actuando donde ya no tenemos fuerzas. Descansar en Dios significa permitir que Él toque las partes internas que nadie ve. Es reconocer que no todo se soluciona haciendo más, corriendo más o resistiendo más. Hay momentos en los que el alma necesita detenerse para ser sanada. Dios no solo nos invita a seguir adelante, primero nos restaura por dentro para que el camino no nos destruya. Cuando Él restaura el alma, ordena los pensamientos, aquieta el corazón y devuelve sentido a lo que parecía perdido. El descanso espiritual no es abandono ni debilidad, es confianza. Es creer que Dios sigue guiando incluso cuando todo parece quieto. Si estas palabras están hablando a tu corazón, escribe aquí en los comentarios: Amén, lo recibo. A veces Dios usa un video para recordarte que no estás solo. Las sendas de justicia de las que habla el Salmo no son caminos fáciles, sino caminos correctos, alineados con la voluntad divina. Y nadie puede caminar por ellos con un alma rota. Por eso Dios primero restaura, luego guía. Primero sana, luego conduce. Muchos viven cansados porque intentan avanzar sin haber descansado en Dios. El alma herida pierde dirección, pero cuando es restaurada, vuelve a escuchar la voz que guía. El descanso en Dios nos recuerda que no estamos solos, que no cargamos la vida por nuestras propias fuerzas y que incluso en la oscuridad hay una mano firme sosteniéndonos. Cuando descansamos en Él, la esperanza renace, la fe se fortalece porque entendemos que Dios no nos empuja, nos acompaña. Él conoce el peso que llevamos y sabe exactamente cuándo necesitamos detenernos para ser renovados. El descanso que viene de Dios no nos estanca, nos prepara, nos devuelve claridad, propósito y paz para continuar. Así, el alma restaurada aprende a caminar sin miedo, confiando en que cada paso está siendo guiado. Descansar en Dios es permitir que Él rehaga lo que el desgaste de la vida rompió. Es aceptar que la restauración es parte del proceso y que, incluso en el silencio, Dios está obrando profundamente en el interior. El descanso no es solo una pausa del cuerpo, es una obra profunda que Dios realiza en el alma. Cuando el peso de la vida se vuelve silencioso, pero constante, cuando el cansancio no se nota por fuera, pero duele por dentro, es ahí donde el descanso que viene de Dios se vuelve necesario. La palabra dice con claridad: Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia. Salmos 23:3. Esta afirmación no nace del pensamiento humano, nace del corazón de Dios para quienes están agotados. Restaurar el alma significa reparar lo que fue desgastado por la ansiedad, por el miedo, por la culpa y por las batallas que nadie ve. Dios no solo alivia, Él reconstruye. Cuando la Biblia declara que Él restaura el alma, nos muestra a un Dios cercano, atento a lo invisible, capaz de tocar las heridas internas que el tiempo no sanó. El descanso verdadero comienza cuando el alma deja de resistir
y se entrega a su cuidado. El mismo versículo afirma que Él guía por sendas de justicia. Esto nos enseña que el descanso espiritual no es pasividad, sino dirección. Muchas veces el cansancio interior nace de caminar lejos de la voluntad de Dios, de intentar avanzar con nuestras propias fuerzas o de cargar decisiones que no nos corresponden. Cuando descansamos en Él, permitimos que nos guíe por caminos correctos, caminos que traen paz, equilibrio y propósito. Descansar en Dios es confiar en que su guía es mejor que nuestra prisa. Es aceptar que no todo se resuelve en un día, pero todo puede ser restaurado en su presencia. En ese descanso, la mente se aquieta, el corazón se ordena y la esperanza vuelve a levantarse. La restauración del alma no ocurre en el ruido, sino en la confianza silenciosa de saber que Dios está obrando. El descanso restaura la fe, porque nos recuerda que no estamos solos. Salmos 23:3. No es solo una promesa antigua, es una verdad viva para hoy. Dios sigue restaurando almas cansadas y sigue guiando vidas confundidas. Quien descansa en Él aprende a caminar con menos carga, con más claridad y con la certeza de que cada paso, cuando es guiado por Dios, conduce a la vida. Jesús se levantó en medio del caos, cuando el viento gritaba y las olas golpeaban sin misericordia. Todo parecía perdido. El miedo dominaba el corazón de los discípulos y la desesperación nublaba su fe. Entonces Él habló. «Silencio, cálmate». Marcos 4:39. Y el viento cesó, y sobrevino una grande calma. Esta palabra no fue dirigida solo al mar. Fue una orden contra el desorden, contra el miedo, contra todo aquello que amenaza con destruir la paz del alma. Jesús no luchó con la tormenta, no discutió con el viento, no explicó nada. Él simplemente habló. Porque cuando Jesús habla, el caos obedece. Muchas veces la tormenta no está afuera, sino dentro. Pensamientos confusos, ansiedad constante, heridas que no cicatrizan, culpas que pesan, miedos que paralizan. Por fuera todo puede parecer tranquilo, pero por dentro el corazón grita. Y es allí donde esta palabra cobra vida. Jesús también calma las tormentas internas. Los discípulos tenían a Jesús en la barca, pero aún así tuvieron miedo. Esto nos enseña que tener a Jesús cerca no significa que no enfrentaremos tormentas. Significa que no enfrentaremos solos. La fe no es la ausencia del miedo, es decidir confiar incluso cuando el miedo está presente. Cuando Jesús dijo, «Silencio», Él mostró que ninguna tormenta es más fuerte que su autoridad. Ningún problema es mayor que su poder. Ninguna lucha interna está fuera de su alcance. Aun aquello que nadie ve, Él ve. Aun lo que no sabes cómo expresar, Él entiende. Esta palabra nos enseña a llevar nuestras tormentas a Jesús, no a huir de ellas. A clamar, incluso cuando la fe parece pequeña. A creer que una sola palabra suya es suficiente para traer paz donde antes solo había confusión. La calma que Jesús trae no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero transforma el corazón. Nos recuerda que Dios sigue en control, incluso cuando todo parece fuera de control. Nos invita a descansar, no porque la tormenta desapareció, sino porque Él está presente. Hoy, así como aquel día en el mar, Jesús sigue hablando. Sigue ordenando silencio al miedo, calma a la ansiedad, paz al corazón cansado. Y cuando su voz se levanta, todo lo que amenaza tu alma debe callar. Porque donde Jesús está, la tormenta no tiene la última palabra. Hay momentos en los que el alma está tan cansada que ni siquiera sabe qué decir delante de Dios. El corazón quiere orar, pero las palabras no salen. La mente está llena, el pecho pesado, y el silencio parece más fuerte que cualquier oración. Es en ese lugar donde la fuerza humana se acaba, que la fe comienza a revelarse de una manera más profunda.
La Escritura nos recuerda una verdad que muchos olvidan en los días de debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros. Romanos 8:26. Este versículo no es solo una promesa, es un descanso para el alma agotada. Dios sabe que no siempre tendremos palabras, que no siempre sabremos cómo orar, y que habrá días en los que solo el silencio y las lágrimas hablarán por nosotros. Cuando no tienes fuerzas para orar, eso no significa que Dios se haya alejado. Al contrario, significa que Él se ha acercado aún más. El Espíritu Santo intercede cuando el corazón está roto, cuando la fe parece pequeña y cuando la esperanza parece distante. Incluso cuando no entiendes lo que estás viviendo, el Espíritu entiende. Incluso cuando no sabes qué pedir, Él lo sabe. Este pasaje nos enseña que la oración no depende de frases bonitas ni de una voz fuerte. La oración también vive en el suspiro, en el pensamiento cansado, en el deseo silencioso de no rendirse. Dios no escucha solo palabras, Él escucha el corazón. Y cuando el corazón ya no puede hablar, el Espíritu habla por él. Hay poder en reconocer nuestra debilidad. En lugar de alejarnos de Dios cuando estamos cansados, somos llamados a permanecer, no con fuerza, sino con rendición, no con explicaciones, sino con confianza. El Espíritu intercede alineando nuestras necesidades con la voluntad perfecta de Dios, incluso cuando no somos capaces de entenderla. Este versículo nos invita a dejar de cargar solos aquello que nos pesa. Nos recuerda que no estamos abandonados en el silencio. Dios no exige perfección espiritual en los días difíciles. Él ofrece compañía, intercesión y consuelo. A veces, la oración más profunda no es la que se oye, sino la que se siente. Si hoy no tienes fuerzas para orar, no te condenes. Descansa en esta verdad. Dios ya está obrando. El Espíritu está intercediendo por ti. Tu silencio no es vacío, es un espacio donde Dios actúa. Y aún en la debilidad, la esperanza permanece viva, porque no dependemos de nuestra fuerza, sino de la fidelidad de Dios. Aunque nadie más note tu cansancio, Dios sí. Él te ve cuando sigues adelante con fuerzas que ya no sientes, cuando sonríes para no preocupar a otros, cuando callas porque explicar duele demasiado. El silencio no es vacío para Dios, es un lenguaje que Él entiende perfectamente. La palabra dice: «Tú has contado mis angustias, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro?». Salmos 56:8. Esto nos enseña que ninguna lágrima es invisible, ninguna carga es ignorada, ningún suspiro pasa desapercibido delante de Él. Hay momentos en los que parece que Dios guarda silencio, pero en realidad está obrando en lo profundo. El cansancio que llevas no es señal de derrota, es señal de que has resistido más de lo que muchos podrían. Dios ve ese esfuerzo oculto y lo honra. Jehová está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. Este versículo nos recuerda que cuando el alma está cansada y el corazón herido, Dios no se aleja, se acerca aún más. El silencio también es un lugar de enseñanza. Allí aprendemos a confiar sin ver, a creer sin sentir, a esperar sin respuestas inmediatas. Dios usa esos momentos para fortalecer la fe y purificar el corazón. Es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. Lamentaciones 3:26. Esperar en silencio no es rendirse, es descansar en la certeza de que Dios ya está trabajando, aunque no lo veamos. Si hoy te sientes agotado, recuerda que Dios no te exige lo que no puedes dar. Él conoce tus límites y tu fragilidad. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. Esta palabra nos enseña que la fuerza que necesitas no siempre nace de ti, sino de Dios, y Él la da justo cuando parece que ya no queda nada.
Dios te ve incluso cuando nadie aplaude, cuando nadie pregunta, cuando nadie entiende. En ese silencio, Él te sostiene, te forma y te prepara. No estás solo, no estás olvidado, no estás perdiendo el tiempo. El silencio también es parte del propósito, y Dios está presente en cada segundo de él. Confía, porque aquel que te ve en lo secreto es fiel para levantarte en el momento justo. Descansar también es confiar. Cuando descansamos de verdad, no hablamos de pasividad, sino de entrega. Confiar es soltar el control que creemos tener. Es reconocer que no todo depende de nuestras fuerzas, de nuestra ansiedad o de nuestra vigilancia constante. La palabra nos recuerda: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Este descanso no nace de que todo esté resuelto, sino de saber quién sostiene todas las cosas. Muchas veces pensamos que si no estamos atentos, si no estamos luchando, si no estamos preocupados, todo se vendrá abajo. Pero Dios nos enseña lo contrario. Mientras el cuerpo descansa y la mente se aquieta, Él sigue obrando en lo invisible. Jesús mismo dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». Mateo 11:28. No dijo que nos daría más tareas, más peso o más exigencias, sino descanso. Un descanso que sana el alma y ordena el corazón. Confiar en Dios es aceptar que no somos el centro del universo, que no somos los salvadores de nuestra propia historia. Echen sobre Él toda su ansiedad, porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5:7. Este versículo no es solo una frase bonita, es una instrucción espiritual. Lanzar la ansiedad sobre Dios implica dejar de cargar lo que no nos corresponde. Implica creer que su cuidado no se apaga cuando cerramos los ojos. La Biblia también nos enseña que el descanso es parte del diseño de Dios, no una debilidad. El Señor peleará por ustedes y ustedes permanecerán tranquilos. Éxodo 14:14. Permanecer tranquilos no significa huir de la realidad, sino confiar en que Dios actúa incluso cuando nosotros no vemos movimiento. Muchas respuestas nacen en el silencio. Muchas puertas se abren mientras esperamos. Muchas batallas se ganan cuando decidimos no forzarlas con nuestras manos. Descansar es un acto de fe profunda. Es decirle a Dios sin palabras: confío más en ti que en mi miedo. Es creer que aunque no entiendas el proceso, Él no ha perdido el control. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Esa esperanza no se sostiene con agotamiento, se sostiene con confianza. Cuando descansamos en Dios, nuestra fe madura. Aprendemos que no todo se resuelve de inmediato, pero todo está siendo cuidado. Dios sigue obrando mientras descansas, sigue alineando lo que no ves, sigue preparando caminos donde ahora solo hay incertidumbre. Descansar no es rendirse, es confiar. Y confiar es creer que, aun en el silencio, Dios está trabajando a tu favor. Jesús te invita a caminar a su ritmo, no al ritmo del miedo, no al ritmo de la ansiedad, no al ritmo de un mundo que exige rapidez, pero no ofrece descanso. Él te llama a aprender de Él, porque es manso y humilde de corazón. No te empuja, no te presiona, no te humilla por tus caídas. Él camina contigo y te enseña a caminar distinto. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. En esas palabras hay una invitación profunda: dejar de cargar solos, dejar de competir, dejar de huir. Jesús no promete que el camino será fácil, pero sí promete que será verdadero. Su mansedumbre no es debilidad, es fuerza controlada, es amor que no hiere, es autoridad que no oprime. Su humildad no rebaja, levanta, no condena,
restaura. Caminar al ritmo de Jesús es aprender a confiar cuando todo parece incierto. Es aceptar que no todo se resuelve hoy, pero todo está en sus manos. Es entender que la fe no siempre grita, muchas veces susurra en el silencio del corazón cansado. Cuando Él te invita a caminar, también te invita a soltar el peso que no te corresponde llevar. Jesús sabe que estás cansado, sabe de tus luchas internas, de tus preguntas sin respuesta, de las noches largas donde la esperanza parece apagarse. Por eso, su ritmo es distinto. Él se detiene contigo, te mira, te escucha, te enseña que descansar no es rendirse, es confiar. Aprender de Jesús es permitir que el corazón sea transformado, es dejar que su forma de amar sane tu forma de vivir. Cuando caminas a su ritmo, descubres que la paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia. Descubres que la esperanza no nace de lo que ves, sino de en quién crees. Jesús no te pide perfección, te pide disposición. No te exige velocidad, te ofrece dirección. Caminar con Él es aprender a obedecer sin miedo, a esperar sin desesperar, a creer incluso cuando no entiendes. Su yugo es suave porque Él carga contigo. Su camino es firme porque Él va adelante. Hoy, Jesús vuelve a invitarte, no a correr, no a demostrar, no a aparentar. Te invita a caminar, a su ritmo, con fe, con esperanza, con un corazón que aprende, poco a poco, a descansar en Él. Tu valor no está en lo que produces. Tu valor no se mide por tus resultados, por tu rendimiento, ni por lo que otros esperan que hagas. La palabra nos recuerda una verdad eterna. Antes que te formara en el vientre, te conocí. Antes que nacieras, te santifiqué. Jeremías 1:5. Dios no te amó después de verte útil. Te amó antes de que hicieras algo. Tu identidad nació en el corazón de Dios, no en tus logros. Muchos viven cansados, intentando probar que valen algo, cargando una presión silenciosa por producir, rendir, cumplir. Pero Jesús nunca llamó a nadie por su productividad, sino por su nombre. Él dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. El descanso que Cristo ofrece no es para quienes ya cumplieron, sino para quienes entendieron que no pueden sostener su valor con sus propias fuerzas. El amor de Dios no es un salario que se gana, es un regalo que se recibe. La Escritura dice: «En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero». Primera de Juan 4:10. Cuando crees que tu valor depende de lo que haces, vives con miedo a fallar. Pero cuando entiendes que eres amado por quien eres, puedes caminar en paz, incluso en medio de procesos difíciles. Dios no te mira como el mundo mira. El mundo valora la apariencia, el éxito y los resultados visibles. Pero el Señor mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Tu corazón herido, cansado o confundido, no disminuye tu valor. Al contrario, es allí donde Dios obra con más profundidad. Cuando produces desde la carencia, te desgastas, pero cuando actúas desde la identidad, todo cambia. La obediencia deja de ser una carga y se convierte en respuesta de amor. No haces para ser amado, haces porque ya eres amado, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Las obras vienen después, no antes. Primero eres hijo, luego servidor. Si hoy te sientes insuficiente, recuerda esto: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo. Él se glorifica cuando reconoces tu fragilidad y confías en su amor. Tu debilidad no te descalifica, te acerca. Descansa en esta verdad. Nada de lo que hagas puede aumentar el amor de Dios por ti,
y nada de lo que dejes de hacer puede disminuirlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. Ese es tu valor, esa es tu identidad, y desde ahí, con fe y esperanza, puedes seguir caminando, sabiendo que eres amado no por lo que haces, sino por quien eres. La noche también tiene propósito. No es un accidente ni un castigo sin sentido. La noche llega cuando algo en nosotros necesita silencio, profundidad y verdad. La palabra dice, el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Salmos 35. Esto no niega el dolor, lo reconoce. Dios no minimiza el llanto, no lo apura, no lo censura. Él permite la noche porque sabe que hay procesos que solo nacen en la oscuridad. La noche es ese tiempo donde las fuerzas se agotan y las máscaras caen. Es cuando entendemos que no podemos sostenerlo todo solos. En la noche aprendemos a depender, a clamar, a escuchar. Muchas veces queremos que Dios nos saque rápido de la oscuridad, pero Él primero quiere revelarse dentro de ella, porque hay lizones que la luz del día no enseña. La noche nos confronta, pero también nos forma. Nos enseña a confiar cuando no vemos, a creer cuando no sentimos, a esperar cuando todo parece detenido. El llanto que dura la noche no es señal de derrota, es señal de humanidad. Llorar no significa falta de fe, significa que el corazón todavía siente, todavía espera, todavía vive. Dios recoge cada lágrima porque cada una tiene un significado. Ninguna noche es desperdiciada cuando es vivida delante de Él. Aun cuando parece que nada está cambiando, algo profundo está siendo trabajado por dentro. Y entonces llega la promesa, la mañana. No una mañana cualquiera, sino una mañana de alegría. La alegría no viene porque olvidamos la noche, viene porque sobrevivimos a ella. Viene porque algo murió y algo nuevo nació. La mañana representa restauración, claridad, respuestas y paz. Pero solo quien atraviesa la noche entiende el valor del amanecer. Si estás en una noche ahora, recuerda esto: no es eterna, tiene propósito. Dios no te abandonó en la oscuridad, Él está obrando en silencio. Confía en el proceso, permanece firme, aunque cansado. La mañana viene, y cuando llegue, entenderás que la noche no fue el final, fue el camino. Hoy puedes soltar el peso. Respira, estás en manos seguras. Hay cargas que no fueron hechas para permanecer en tu corazón por tanto tiempo. Preocupaciones que nacieron del miedo, culpas que se quedaron más de lo necesario, pensamientos que se repiten como una noche larga sin amanecer. Y aún así, sigues de pie. Pero no porque sea fácil, sino porque has aprendido a resistir. Hoy, sin embargo, no se te pide que resistas. Se te invita a soltar. La palabra dice, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Este llamado no es una exigencia, es un refugio. Dios no te pide explicaciones perfectas ni fuerzas que no tienes. Solo te pide que vengas tal como estás, con el cansancio visible y el alma agotada, porque el descanso verdadero no nace de huir del peso, sino de entregarlo. Respirar es un acto de fe cuando el corazón está cansado. Cada respiración es un recordatorio silencioso de que no estás solo, de que hay alguien sosteniendo lo que tú ya no puedes. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Salmos 55:22. Observa la promesa. No dice que la carga desaparecerá de inmediato, sino que tú no caerás bajo su peso. Él te sostiene mientras el proceso ocurre. Muchas veces creemos que confiar en Dios es entender todo, pero la fe verdadera comienza cuando aceptamos no tener el control. Soltar el peso no es rendirse, es reconocer que hay batallas que no se ganan con fuerza humana, sino con entrega.
Cuando sueltas, dejas espacio para que Dios actúe donde antes solo había agotamiento. La ansiedad, el miedo al futuro, el dolor del pasado, todo eso pesa. Pero la Escritura nos recuerda: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. No una parte de la ansiedad, no solo la que te parece pequeña, sino toda. Porque el cuidado de Dios no es limitado ni condicionado, es constante y personal. Estar en manos seguras significa descansar aun cuando no ves la solución. Significa confiar incluso cuando el silencio parece largo. Significa creer que, aunque hoy no entiendas el propósito del dolor, no estás siendo olvidado. Dios no ignora tus lágrimas, ni minimiza tu cansancio. Él las ve, las recoge y las transforma en fortaleza a su tiempo. Hoy puedes soltar el peso porque no fuiste creado para cargar solo. Fuiste creado para caminar acompañado, sostenido por una fe que no depende de tus fuerzas, sino de la fidelidad de Dios. Respira, descansa, confía. Estás en manos seguras. Te invito a que ores conmigo, que respires profundo y acompañes cada palabra con calma en tu corazón. Ahora, sigamos en oración. Señor Dios, en este momento de silencio, me acerco a ti tal como estoy. Suelto el peso del día, las preocupaciones que cansaron mi mente y las cargas que oprimieron mi corazón. Hoy elijo descansar en tu presencia, porque sé que no necesito tener todas las respuestas cuando tú estás conmigo. Tu palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, este descanso no es solo del cuerpo, es un descanso del alma. Es entender que no todo depende de mis fuerzas, que no todo está bajo mi control, y que está bien entregarte aquello que ya no puedo sostener solo. Cuando vengo a ti, aprendo que descansar también es un acto de fe. También está escrito: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta paz no nace de circunstancias perfectas, nace de confiar. Confiar es decidir creer que, aun mientras duermo, tú sigues obrando, que mientras cierro mis ojos, tus manos no se detienen, que el descanso es una forma de decirte: confío en ti más que en mis miedos. Señor, enséñame a soltar el control, a no cargar mañana antes de tiempo, a vivir este momento sabiendo que tú ya estás en el futuro. Tu palabra nos recuerda: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hoy comprendo que no fui creado para cargar ansiedad, sino para entregarla. No fui hecho para vivir en tensión, sino en dependencia de ti. En esta oración aprendo que descansar no es rendirse, es confiar. Entregar no es perder, es permitir que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Mientras respiro lentamente, dejo en tus manos mis pensamientos, mis temores y mis preguntas. Sé que en ti hay cuidado, hay dirección y hay esperanza. Que tu paz cubra este momento, que tu presencia abrace a quien escucha esta oración, y que al terminar este día, el corazón pueda descansar sabiendo que Dios está en control, que Dios no se equivoca y que Dios nunca abandona. No escuches estas palabras con prisa. Respira profundo, aquieta tu corazón y entra en este momento de descanso delante de Dios. Señor, aquí estoy. En silencio me presento ante ti, dejando a un lado el ruido del día, las preocupaciones que no pude resolver y los pensamientos que me cansaron. Hoy no vengo a pedir respuestas, vengo a entregarte lo que pesa y a descansar en tu presencia. Tu palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, este llamado es una invitación de amor. Tú no nos pides perfección, nos pides venir. Nos enseñas que el verdadero descanso no se encuentra huyendo, sino acercándonos a ti. Cuando venimos a ti, aprendemos que no estamos solos
y que no necesitamos cargar aquello que nunca fue diseñado para nuestras fuerzas. También está escrito: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hoy entendemos que la paz no depende de lo que sucede afuera, sino de dónde está enfocada nuestra mente. Cuando elegimos confiar, cuando decidimos pensar en tu fidelidad y no en el miedo, la paz se vuelve un regalo constante que guarda el corazón y calma el alma. Señor, enséñanos a soltar lo que nos roba la paz, a no anticipar el mañana con ansiedad, a descansar sabiendo que tú ya estás allí. Tu palabra nos recuerda: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Qué enseñanza tan profunda! No fuimos creados para cargar ansiedad, sino para entregarla, no para resistir solos, sino para confiar en tu cuidado. En este momento entrego mis pensamientos, mis preocupaciones y mis temores. Descanso en la certeza de que Dios cuida, Dios sostiene y Dios no abandona. Que esta paz permanezca mientras termina este día, que el corazón se aquiete y el alma repose en ti. Señor, en este instante dejo de luchar, dejo de intentar entenderlo todo, de querer resolverlo todo con mis propias fuerzas. Hoy elijo descansar en ti, porque reconozco que tú eres Dios y yo no. En tu presencia, suelto el peso que mi alma ya no puede cargar. Tu palabra dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Señor, esta enseñanza me recuerda que no siempre debo hacer, correr o insistir. A veces, el acto más grande de fe es quedarme quieto y confiar. Cuando me aquieto delante de ti, aprendo que tú sigues teniendo el control aun cuando yo descanso. También está escrito: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Hoy comprendo que descansar es una promesa para quien confía en tu cuidado. Tú no guías con prisa, no empujas, no abandonas. Tú conduces al alma cansada a lugares de calma, donde el miedo se silencia y el corazón vuelve a respirar. Señor, cuando el cansancio es grande y las fuerzas se acaban, tu palabra nos enseña: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esta verdad nos recuerda que no necesitamos ser fuertes todo el tiempo. En nuestra debilidad, tú te acercas. En nuestro agotamiento, tú renuevas. Descansar en ti también es recibir nuevas fuerzas. Hoy entrego mis cargas, mis pensamientos y mis preocupaciones. Descanso sabiendo que Dios cuida de mí, que Dios no duerme y que su amor me sostiene incluso cuando yo no puedo más. Que esta paz cubra el final de este día y que el corazón repose confiado en tu presencia. Amén.